Bueno, hola, disculpen. Vamos a volver ahora con la última parte de este día de hoy, de las cuartas jornadas, en la mañana, ya mañana tarde para algunos colegas en el hemisferio norte y mediodía para otros acá. Así que les pido por favor a Noel Roa, María Olivio, Areli Aguirre de Perú, que pueden prender sus cámaras, que nos van a presentar la gestión del riesgo en el patrimonio cultural, una perspectiva desde el Museo Multidisciplinario de La Salle. Bienvenidas. Hola, hola, buenos días, María Alejandra. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo también por redes sociales. Voy a pasar a presentar. Bueno, eh, quería también mandar un saludo a todos los compatriotas que nos están viendo a través de redes sociales. Hoy día es el Día de la Independencia en el Perú, así que feliz 28 de julio para todos. En esta ocasión estamos presentando la ponencia titulada Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, una perspectiva desde el Museo Multidisciplinario de La Salle. Me acompañan Arelia Aguirre, que es arqueóloga del museo, María Olivo, que es conservadora y restauradora del museo, y bueno, quien habla, jefa de colecciones del Museo Multidisciplinario de La Salle. Y, y bueno, ya para empezar con nuestra parte, voy a dar pase a Arelia Aguirre, quien les va a dar un background de cómo se han ido pues ejecutando las acciones dentro de este plan de gestión de riesgos para el museo en el cual estamos trabajando. Buenos días. Entonces, para saber o tener un contexto de más o menos del museo al cual se le hizo el plan de gestión de riesgo, el Museo Multidisciplinario La Salle se encuentra en el segundo piso del Colegio La Salle, en el distrito de Breña, en Lima, Perú. Posee aproximadamente más de 21 colecciones, las cuales fueron formadas en su mayoría a inicios del siglo XX por los hermanos del Colegio La Salle. El museo abrió sus puertas en 1937 y en la década de los 60 se crearon sus famosos dioramas. Es a partir de 1974 que el museo entra a una etapa de funcionamiento intermitente debido al terremoto ocasionado en Huaraz que afectó a Lima, ya que se dañaron la infraestructura del museo, ¿no? Es recién en el año del 2020 que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle asume la gestión integral del museo y con esto pues se da un reordenamiento del museo, de espacios y de colecciones, ¿no? Se crean nuevas áreas como que estaban justamente especializadas de acuerdo a la materialidad de las colecciones. Tenemos el almacén de bienes culturales orgánicos, el almacén de bienes culturales inorgánicos, tenemos el área de fondos museográficos en el cual se colocan los bienes antes de que vayan a la expositiva. Tenemos el espacio donde se hace el registro, catalogación y limpieza de los bienes. Tenemos la sala de usos múltiples, el área administrativa, un almacén de bienes de materiales de trabajo, un almacén de bienes de materiales de limpieza y una biblioteca y centro de documentación y también un área de recepción para visitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta idea del proyecto de gestión de riesgos? Surge en junio del 2021, la idea pues de crear un proyecto piloto para el museo y debido a que el tema de gestión de riesgos en el Perú es un tema que no se toca mucho en el ámbito cultural, es así que en ese mismo mes se presenta un proyecto piloto, las directivas del museo, en el cual se colocan pues los objetivos, cuál es la importancia de diseñar y ejecutar este plan de gestión de riesgos para cuidar y proteger a las colecciones a futuro, ¿no? Y también pues el museo, habiéndose reinaugurado en mayo del 2021, se tenía la opción pues de prevenir daños a futuro, ¿no? Entonces, es así que doy pase a Noelia Roa, que va a hablar justamente de metodologías. Bueno, para hablar un poco de la metodología y la recolección de datos, menciono brevemente que se diseñaron fichas de evaluación de riesgos para cada uno de los ambientes del museo, que son 12, y ya Arely habló brevemente de ellos.
Y también se realizó un mapeo general de cuáles serían los activos críticos, y activos críticos, entiéndase en esta ponencia, como los recursos que son imprescindibles, ¿no?, para ejecutar o mantener una actividad, en este caso el personal del museo, los visitantes, bueno, futuros visitantes, porque ahorita el museo se encuentra en una etapa también de reinvención y no tenemos visitantes, no está abierto al público. También definitivamente los bienes culturales, el mobiliario y los cableados de luz y las redes de agua, ¿no? Ahora, se creó también una matriz de riesgos en base al impacto y la frecuencia del mismo, ¿no? Por ejemplo, si el riesgo son daños a causa de un terremoto, el impacto que la fuerza del terremoto tendría sobre la colección, en este caso una colección que, por ejemplo, tenemos expuesta en fondos museográficos, que es un área previa a la etapa de exposición, y la frecuencia con la que un terremoto podría ocurrir en Lima, ¿no? Nosotros tenemos un silencio sísmico de más de 100 años en Lima, entonces sería pues un terremoto que han estimado muy fuerte, ¿no?, por encima de los 8, 9 grados. Sumado a esto, se elaboró también una tabla de cálculo de valor de activos detectados de riesgo sobre los activos críticos y una hoja de evaluación de riesgos donde se agrupaba todo el análisis de los ambientes, ordenándolos pues en 5 diferentes columnas, ¿no?, como se ve acá. El riesgo, las medidas de mitigación, cómo implementarlas, cómo supervisarlas y la efectividad del control, que este es el proceso que deben ejecutar pues los responsables de cada medida de mitigación para saber que está yendo bien las acciones que son efectivas, ¿no? Estos instrumentos de medición se basaron en la Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico del año 2017 que elaboró ICROM, y que tiene pues como núcleo central los 10 agentes de deterioro, ¿no? Creo que prácticamente todos los colegas que estamos hablando de esto tenemos como base esta guía, ¿no? El primer paso fue anotar los diferentes riesgos agrupados según el tipo de deterioro, físico, químico, la plaga, etcétera, ¿no? Y luego tener los riesgos mapeados por área, procedimos a llenar el modelo de la matriz de riesgos, que es la que ven arriba, que tiene los colores verde, amarillo, naranja y rojo, ¿no? Y a los que se le puso pues una numeración del 1 al 5 en frecuencia y del 1 al 5 en impacto. El 1 era lo más bajo y el 5 era lo más alto. Y la frecuencia, por ejemplo, era la cantidad de años, ¿no? El 1 estaba considerado como de 10.000 a 1.000 años que pasaba, el 2 de 1.000 a 300, el número 3 era de 100 a 30 años, el 4 era de 10 a 3 años y el 5 de 3 a menos años, ¿no? Y el impacto era el 1 que causaba pues un impacto del 0 a 5% de las colecciones, del 2 del 6 al 15%, el 3 del 16 al 30%, el 4 del 31 al 50%, y el 5 que era pues lo más grande, del 50 al 100% en el tema de integridad, ¿no? Tuvimos como un resultado que nos indicaba si el nivel inicial de riesgo era bajo, medio, alto, muy alto y catastrófico, y sumaba pues 5,5, ¿no? Quedaba en este caso 10. Ahora, el desarrollo de esta ponencia se enfoca solamente en agentes físicos y químicos, porque cuáles los resultados van a presentarse solamente en ese aspecto, porque igual hicimos una evaluación integral con los 10 agentes de deterioro. Ahora, en la información obtenida in situ sobre los riesgos producidos por los agentes físicos, se identificó que existen riesgos recurrentes en los siguientes espacios del museo: los almacenes o reservas de bienes, la sala de fondos museográficos, el área administrativa, los depósitos de materiales de trabajo, de limpieza, y la sala de exhibiciones y sala de registro. Es el área nuclear del museo, donde trabajamos cotidianamente, ¿no? En base a la evaluación, podemos también resumir los posibles deterioros de bienes culturales que pueden ser ocasionados principalmente por sismos, almacenamiento inadecuado y la mala manipulación de los bienes, la supervisión limitada de las salas, las vibraciones, debido a que hay un tema de trabajos de construcción de la línea del metro en Lima. Son trabajos que se están haciendo por debajo del subsuelo, generan vibraciones, las mismas vibraciones que se generan por las avenidas aledañas donde se encuentra el museo, y bueno, los posibles trabajos a futuro que de por sí abarca la construcción, bueno, en la construcción del edificio que nos encontramos situados, porque ya casi tiene 100 años, entonces de una u otra manera genera trabajos constantes, ¿no?, para mantener la infraestructura. Bueno, tenemos también un teatro por encima de nosotros en tercer piso, alberga más de 1.000 personas, entonces también esa vibración afecta desde cierto punto las colecciones. En la primera evaluación concluimos que las posibles consecuencias ocasionadas por riesgos físicos son los siguientes: las pérdidas en las colecciones por daños de la manipulación, almacenamiento y falta de conservación preventiva, que afecta la autenticidad y la integridad; los daños en la infraestructura del mobiliario, por ejemplo, un terremoto, por más que el mobiliario está anclado actualmente, es un riesgo que tenemos que asumir, no depende de nosotros prácticamente decir no vas a pasar, ¿no? Y el posible perjuicio de la integridad del personal del museo y los visitantes, ¿no?
Y con relación a los agentes químicos, que en verdad es muy poco, los riesgos por daños de estos agentes es, por ejemplo, el uso de sustancias como ácido clorhídrico, tinidiolejía, ¿no? Que se utiliza más que nada para mezclarlos pues, con adhesivos, consolidantes y en algunos casos para hacer la limpieza de minerales, ¿no? Sabemos que el museo se encuentra cerca de a una avenida principal, y bueno, los carros en Lima pues no son controlados, no tenemos carros muy nuevos, ¿no? Que circulan, entonces generan contaminantes. Y esos contaminantes también estamos completamente seguros que han afectado parte de las colecciones. No tenemos ahorita un sistema, perdón, materiales como para hacer este análisis de las muestras, pero es uno de los pasos que estamos dispuestos a hacer para saber qué tanto han afectado pues, los contaminantes a nuestras piezas, ¿no? Voy a dar pase a Mario Olivo para la implementación de acciones. Resultado de los riesgos, el museo procedió con la implementación de acciones enfocadas en la mitigación de estos dos agentes. En cuanto a los agentes físicos, las medidas con relación a las acciones son, bueno, con relación a las colecciones son las siguientes. Anclado de mobiliario en estas reservas y fondos, tenemos los estantes de ángulos ranurados anclados al piso, pared y techo. Y hemos colocado hilos de nylon en las estanterías que pueden funcionar como una barra de botón. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tenemos bienes almacenados en cajas y bienes expuestos, y las medidas para ellos son diferentes. Para los bienes almacenados se envuelven en papel seda blanco, de tapón y en cajas de cartón plas que nosotras mismas cosemos para darle mayor seguridad. Aquellos bienes que están expuestos y que son vulnerables a una caída, como en el caso de la cerámica, esos están sobre acrílicos, ¿no? Para darle mayor estabilidad. También hemos creado protocolos para la manipulación de nuestras diversas colecciones de arqueología, taxidermia, colección histórica artística, que principalmente son lienzos, y los cuales cabe resaltar que son protocolos que se van actualizando constantemente. Hemos elaborado un documento de distribución de colecciones, cuyo objetivo es conocer la ubicación actual de cada bien sin la necesidad de estar manipulando innecesariamente y excesivamente los bienes. Luego, las medidas aplicadas para mantener a buen recaudo al equipo de trabajo y a visitantes es mantener las puertas sin llave dentro del horario laboral para poder evacuar en caso de emergencia. Se crearon brigadas y planes de evacuación en el caso de algún sismo, y se tienen señalizadas las zonas seguras dentro y fuera del museo, ¿no? Luego, las medidas aplicadas para mitigar los pocos riesgos que mencionó Noelia que hemos detectado en cuanto a los agentes químicos son las siguientes. Primero, las medidas con relación a las colecciones es que colocamos en frasco de vidrio los productos químicos para evitar manejar los envases por litros o galones. También tenemos un almacén de materiales de limpieza lejos de las reservas de bienes culturales y espacios de exposición. Y cuando estamos en la mesa de trabajo, ya sea registrando o realizando algún tipo de conservación, colocamos los bienes sobre acrílicos para que brinden estabilidad y altura en la mesa de trabajo, para prevenir que en caso de que los productos químicos se estén usando, se viertan sobre la mesa y para que no ocasione algún deterioro, ¿no? Y en el caso de las medidas con relación al equipo de trabajo y a visitantes, básicamente usamos los EPPs, ¿no? De seguridad. Finalmente, concluimos que el desarrollo y ejecución del plan de gestión de riesgos en el Museo Multidisciplinario La Salle permitió determinar los principales riesgos que afectarían el estado de conservación e integridad de las diversas colecciones que resguarda. Por ello es que, en base a la evaluación y análisis de los resultados que hemos expuesto el día de hoy, de los factores físicos y químicos, se determinó que el principal factor de deterioro son las fuerzas físicas, motivo por el cual las soluciones planteadas en esta ponencia se vienen implementando por el equipo del museo, logrando con ello la mitigación de los riesgos y la adecuada preservación de los bienes. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Queríamos agradecerle, hemos tratado de volar con el tiempo, sé que estamos súper ajustados y creo que también hemos cumplido los 15 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estuvieron perfectas. Le sobraron 2 minutos, una genia. Gracias. Bueno, por favor, ahora le pedimos a los compañeros de España, que ahora a ellos sí hay que decirle buenas tardes, porque con 5 horas de diferencia estaríamos en las 18 horas. Le pedimos a Fátima Marco Fernández, si puede. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? No sé si me veis. Te vemos con la pantalla oscura. También le tenemos que pedir a Noelia que por favor deje ¿ahora? de compartir. Ahí te vemos perfecto, Fátima. Sí, ahorita dejo de compartir. Dale, muchas gracias. Buenas tardes, Fátima, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Bueno, allá buenos días. Sí. Así que bueno, esperamos que compartas pantalla y te A ver, dejamos un para hacer tu segundo. presentación, que se denomina La gestión de riesgos y plan de conservación preventiva de la colección paleontológica del yacimiento de Lo Hueco, Fuentes, Cuenca, España. Muchas gracias. A ver si esto me deja. Bueno, más o menos ya se puede ver bien. Sí, perfecto. Vale. Bueno, la charla en estos momentos la voy a dar yo sola, porque bueno, Marta Plaza y Francisco Ortega están también conectados, si en algún momento quieren hacer alguna apreciación. Bueno, Marta Plaza y yo somos conservadoras restauradoras, damos clase en la Universidad Complutense de Madrid en el grado de Conservación del Patrimonio Cultural y del máster también en Patrimonio Cultural. Y Francisco Ortega es paleontólogo y se ha especializado durante muchos años en la gestión de colecciones en el Museo de Cuenca. Y bueno, pues cuando encontramos el yacimiento de Lo Hueco, yo entré a trabajar con el equipo de paleontólogos y se planteó la idea de hacer una toma exhaustiva de la documentación para así poder luego hacer un plan de conservación preventiva. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de esa gestión de riesgos que es un poquito compleja en este tipo de patrimonio tan concreto. El yacimiento de Lo Hueco es un yacimiento del Mesozoico y en muy poco tiempo, en 6 meses, se consiguieron 14.000 ejemplares porque se encuentra el yacimiento cuando se está haciendo el tren Madrid-Valencia. Entonces, bueno, aquí en la parte baja podéis ver dónde está Cuenca. Cuenca está al sureste de Madrid, casi en el centro de España, y es una zona que tiene muchos dinosaurios. Entonces, el objetivo de este trabajo pues, ha sido sistematizar las necesidades de conservación de una colección de macrovertebrados fósiles, aunque hay otros tipos de fósiles, pero no vamos a hablar de ellos porque tienen otras necesidades y otros tipos de riesgos, y entonces ya sería extenderse demasiado. Para este objetivo hemos intentado ver la identificación de los agentes de deterioro, la valoración de los ejemplares, haciendo una especie de jerarquía, estableciendo prioridades en las estrategias de conservación, y hemos evaluado tenemos la conciencia de que, aunque sí que se habla mucho de la conservación preventiva, que sí que es necesario pensar más en la colección que en la pieza única, tenemos muy claro que hay que conocer el riesgo individual para extrapolarlo a la colección. Entonces, los factores de deterioro, tenemos algunos deterioros. Dentro de los deterioros intrínsecos, claro, cuando hablamos de un fósil, todo el mundo tiene la idea de que es una piedra y que una piedra es algo duro y fuerte, pero yo creo que nosotros que somos conservadores ya tenemos muy claro que la piedra no es tan fuerte, y en este caso todavía menos, porque estas piedras o estos fósiles, aparte de que son totalmente heterogéneos y están, bueno, pues todos los procesos fósil diagenéticos y tafonómicos van a influir mucho en la debilidad de estas piezas. Por ejemplo, pues aquí tenemos el dibujo de un saurópodo y cómo son cada una de las partes de su cuerpo cuando el animal está vivo. ¿Por qué? Pues porque estos ejemplares, una de las cosas que, bueno, pues una de las características que tienen es que los huesos son muy alveolares, de tal forma que pesan menos, no son tan compactos, al menos aquellos que son muy grandes y que no tienen, como por ejemplo pueden ser pues el apendicular, que sí que es cierto que
necesita sostener peso, o por ejemplo la cola. Entonces, las zonas más débiles van a ser las vértebras dorsales, las vértebras cervicales, que como podéis ver, pues son casi finas líneas. Las partes claras son las partes de hueso y la parte oscura sería la matriz que rellena estos huesos. Entonces, bueno, pues como podéis ver, los huesos, les llamo huesos, pero realmente estos serían ya los fósiles. Después de la extracción, lo que nos vamos a encontrar son bueno, pues fósiles realmente muy débiles. Entonces, hemos hecho una caracterización dentro de la colección. Entonces, bueno, pues dentro de los vertebrados hemos visto qué tipos de vertebrados hay y qué tipo de proceso tafonómico han tenido, y sobre todo hemos hecho el estudio con el que tiene más porcentaje, que son los saurópodos, que en estos momentos es el 33% de la colección. Desde luego hay que tener en cuenta que siempre que encontramos, lo que más encontramos son aquellos huesos más densos, que son los apendiculares y las vértebras caudales. Sin embargo, todos los demás aparecen menos, pero cuando aparecen son muy grandes, muy pesados y muy complicados de manipular. Otro de los condicionantes que nos encontramos a la hora de valorar los riesgos de una colección es la importancia que tiene la composición mineral de los distintos ejemplares. Nunca las piezas son iguales, cada una es individual en su composición. Además, tenemos que muchas de ellas, bueno, pues van a tener, en unas partes pueden tener un tipo de hierro, en otras van a tener otro, pueden estar rellenas o no. Por ejemplo, en este caso, este yacimiento es muy conocido por la cantidad de yesos que tiene. Entonces, bueno, como podéis ver, aquí un hueso totalmente relleno. Este tipo de yeso se llama el lapis specularis, porque es de donde los romanos sacaban el cristal de las ventanas, porque tiene la misma refracción que el vidrio y que el aire. Entonces, bueno, pues veis que algunos están rellenos, en otros casos el yeso nace dentro del hueso y entonces al salir lo destroza, pero claro, todo esto lo deja muy débil. En otros casos lo que hace es, se queda como una lámina partiendo algunos de los huesos, y en otros se queda como una fina capa por encima que nos va a impedir cualquier tipo de tratamiento si no nos damos cuenta y lo eliminamos. Otro de los metales más habituales en la capa terrestre va a ser el hierro. El hierro vamos a tener, como veis aquí, dentro de la misma pieza vamos a tener dos tipos de hierro distintos, goethita, hematites. Podemos llegar a tener limonita si están en contacto con mucha humedad y agua. Pueden ser capas muy finas o, como por ejemplo en este caso, son capas muy gruesas. Y en la merma del fósil interior se separa esa superficie del hueso. Como veis aquí, podríamos ver que aquí tenemos dos capas de hierro, que tenemos goethita y hematitis por otro lado, y sin embargo la superficie del hueso ha desaparecido porque ha sido embutida por el propio hierro. Entonces, cuando ocurre, como en este caso, esa pérdida del hierro, perdemos la superficie, que aunque no la tengamos, pero sí que es cierto, se nos queda un hueso muy, muy endeble y con mucha absorción, absorbe muchísimo la humedad. Dentro de los factores extrínsecos podemos valorar un montón de cosas, entre ellos pues, las fuerzas físicas o los cambios climáticos. ¿Por qué las fuerzas físicas? Sé que en España no es muy habitual, aunque últimamente hemos tenido algunos terremotos, pero no han sido tan fuertes como para bueno, pues que generaran problemas en este tipo de colección, y además están muy lejos de la provincia de Cuenca. Pero sí que es verdad que
estas piezas están extraídas con máquina en el yacimiento. O sea, las máquinas iban localizando y cuando ya se encontraba el fósil era cuando se continuaba con la extracción manual. ¿Qué pasa? Pues que estos yesos, como podéis ver aquí, esta es una foto de un CMDX, entonces se ve como cuando rompe el yeso no solamente se fractura, sino que además se lamina y al laminarse aumenta de volumen. Eso genera que esa rotura puede colapsar alguna de las partes. Otro de los problemas que vamos a tener es que cuando nosotros extraemos la pieza, la extraemos con toda la arcilla. En el caso de lo hueco, la mayoría de las arcillas no son especialmente no tienen un coeficiente de dilatación muy grande, pero sí lo suficiente como para que sea un 15%. En este bloque extraído de unas vértebras dorsales de un saurópodo titanosaurio, se puede ver cómo hay fracturas. Entonces lo que se hizo fue medir la cantidad de aire que teníamos pasados 10 años de la extracción. Y entonces, bueno, pues se superaba el 15%. ¿Eso qué supone? Pues en este caso supone que unas vértebras tan débiles como son las dorsales se han quedado separadas en distintos bloques unidas a una parte de la arcilla, que es la matriz. Al intentar eliminar la matriz, en el movimiento, esos fragmentos que quedan pueden romperse. Entonces hay que tener mucho cuidado en los traslados de este tipo de pieza. Como podemos ver, pues es muy habitual que en este tipo de material se le haga rápidamente un soporte. Directamente salen con soporte del campo, pero es que además durante los trabajos de restauración e incluso al finalizar tengamos que hacerle soportes. Entonces es muy importante saber qué tipo de soporte tiene cada una de las piezas que han sido extraídas. Otro de los problemas que también se han encontrado es que al tener esa cantidad de yesos, y los yesos son bastante habituales, se vio que normalmente un restaurador trabaja mucho con alcohol y el alcohol lo que hace es modificar la constante dieléctrica del yeso, favoreciendo su disolución. Entonces, que los trabajos con agua-alcohol pueden suponer una disolución de los yesos y un ablandamiento de tal forma que en algunos casos puede llegar a la fractura. Una vez que ya se ha tratado, bueno, pues en estas fotos realizadas con CMDX podéis ver cómo el yeso, que en principio era una lámina, termina siendo pues se queda una superficie muy pulverulenta. Por eso tenemos que tener muy en cuenta cuáles han sido los métodos de extracción. Tenemos que saber qué materiales se han utilizado, cómo se han utilizado, porque es lo que os he comentado, al principio entra la máquina en este caso, pero a partir de aquí ya es lo habitual en un yacimiento paleontológico, pues lo que se hace es perfilar cada una de las piezas y entonces lo que nosotros hemos visto es que es muy interesante, además de perfilar las piezas y de dejarlas y eliminar el máximo de matriz que podamos, lo que se ha visto es que se les ponen unas estructuras adheridas de extracción, que puede ser o bien un papel japonés o bien un engasado. Entonces, eso va a reforzar mucho las piezas durante todo el movimiento, porque aunque luego le pongas una estructura externa, que en este caso viene una estructura realizada con espuma de poliuretano, podéis ver que algunos de los fragmentos son tan grandes y tan pesados, superan los 500 kilos, que los tiene que arrancar una máquina. Entonces tiene que soportar ese arranque, por eso, por ejemplo, en este caso, metieron vigas por debajo para que sustentaran esta pieza que supera los 1000 kilos. Entonces,
En otros casos, por ejemplo, que tenemos aquí, que es un simosaurio, que tiene unas costillas muy densas, bueno, pues en este caso los riesgos que asumen es grandísimo porque incluso cuando salía el sol, la arcilla se retraía y rompía las costillas en fragmentos. Entonces, toda esta restauración previa realizada en el campo hace que estas piezas ahora mismo puedan estar expuestas en conexión anatómica sin ningún tipo de problema, aunque se le han eliminado la arcilla, que era lo que realmente generaba problemas. Hay otros factores asociados a los materiales o a las técnicas de restauración que se utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, pues en los fósiles muchas veces hay algunas grietas o hay pupas o hay restos de la actividad de otros animales, y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que utilizamos porque se pueden confundir con estos restos. En otros casos, pues como podéis ver aquí, este es bueno, pues durante las excavaciones se estaba consolidando continuamente este cráneo de cocodrilo, y cuando ya terminó la restauración, lo que hice fue saturar el ambiente con acetona para que penetrara mejor el consolidante. Craso error, porque lo que ocurrió fue que se activaron todas las grietas y se fracturó por las grietas que traía realizadas en el campo. Este es el aspecto final, no tuvo ningún tipo de problema, se pudo pegar sin ningún tipo de problema, pero bueno, ese es uno de los problemas. Y la otra es el trabajo, hay que tener mucho cuidado con el pH de los útiles o de los materiales que utilizamos. El acetato de polivinilo, salvo que sea específico, que es pH neutro, es bastante ácido. Tenemos algunas de los disolventes, que pueden ser ácidos o básicos, y entonces, bueno, pues podemos perder la superficie de estos huesos. Entonces, con todo esto, lo que se hizo fue una tabla de gestión de riesgos. Entonces, bueno, pues más o menos las conclusiones obtenidas de este análisis de riesgos es que los materiales utilizados para la conservación son más vulnerables que los propios fósiles. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con qué materiales utilizamos a la hora de trabajar con los materiales. Los daños derivados de situaciones catastróficas repentinas como inundaciones, fuego, afectan más a las colecciones y causan los tratamientos realizados que a los materiales en sí mismos. La humedad relativa es más peligrosa que la temperatura inadecuada. Esto está un poco cogido por los pelos, pero es verdad. O sea que con los materiales que nosotros tenemos, con la arcilla y con los yesos, es mucho más importante tener cuidado con que la humedad relativa no llegue al punto de rocío y caiga encima de los fósiles que una temperatura más o menos. Ya os digo que en Cuenca tampoco es una zona ni muy cálida, aunque sí es una zona muy fría. Pero hemos hecho el análisis de la nave en la que están, y sí que es verdad que la nave amortigua el frío con Kense, que puede llegar en invierno fácilmente a 15 bajo cero. Luego, una inundación afectaría principalmente a la arcilla y a los soportes orgánicos, pero toda la colección se vería afectada si estuviera en contacto con agua o humedad. O sea, que no solamente es el agua o la humedad. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque se han hecho pruebas en las arcillas y se ha visto que el horizonte líquido de nuestras arcillas está muy bajo. Entonces, con un 50% de humedad mantenido durante varios días, podemos pasar de arcilla a lodo. Los bloques de espuma de poliuretano en almacén se deterioran más rápido sin protección contra la luz,
y la posibilidad de que animales vivan o habiten en los soportes orgánicos es muy alta. En conclusión, se destaca la importancia de abordar las necesidades de conservación y gestión de riesgos en la colección de vertebrados fósiles del hueco. Se enfatiza la importancia de comprender cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan a la colección y con ello desarrollar un plan de conservación preventiva que considere las características específicas de los fósiles y los riesgos asociados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima, muy interesante. Te agradecemos tu participación. Y bueno, cualquier pregunta hacemos como la vez anterior. Si tenemos preguntas en YouTube, te las trasladamos y nosotros las contestamos mismos en YouTube. Muchísimas gracias. A ver si buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que conseguir, a ver, dejar de compartir ahí. Igual yo tengo que compartir ahora cualquier cosa. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a Carmen y Zacarías, de Argentina también, que nos va a presentar agentes de deterioro de la colección donada por el doctor Monzón a la biblioteca Dr. Feliciano Ernesto Muñoz, de la Facultad de Odontología de la UNE. Ahora ya te comparto pantalla, Fátima. Gracias. Muy buenas tardes. En esta ponencia voy a trabajar o voy a exponer lo que es los agentes de deterioro, como el título lo menciona. Es una colección donada del doctor Monzón. Es uno de los impulsores o creadores o el que trajo en la ciudad de Corrientes las primeras cirugías en el ámbito de la salud. Esta colección fue donada a nuestra biblioteca Dr. Feliciano Ernesto Muñoz de la Facultad de Odontología. Este proyecto, estamos dentro del proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Nordeste, también dirigida y bajo la coordinación y dirección de la arquitecta Pilar Salas. La Universidad Nacional del Nordeste, si pasamos a la segunda diapositiva, depende del rectorado de la universidad. Luego, la Facultad de Odontología forma parte de esta comunidad, de que es la universidad que está inserta en dos provincias, una de la ciudad de Corrientes y otra en Resistencia. La unidad académica de la Facultad de Odontología se encuentra en el campus de Odoro Roca, Avenida Libertad 5450, rodeado de varias vías de comunicación transitoria, Ruta Nacional número 12, Avenida Libertad, Avenida La Prida, que convergen hacia la ciudad y hacia el exterior de la provincia o de la ciudad. Estas rutas o este tránsito hacen a que se conecten la ciudad de Corrientes con otras provincias y ciudades y barrios residenciales alrededor de la ciudad de Corrientes. Para poner en contexto, ¿no es cierto? Como vemos en la imagen, rodeado de espacios verdes, arbustos propio de la región, rodeado de ripio, en donde se estacionan las personas que trabajan en esa sede. Está conjunto con la universidad, en la Facultad de Odontología en ese campus, la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura y la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la misma. Todo dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. En la parte superior visualizamos en donde es el ingreso en rampa en la planta baja de la Facultad de Odontología. Recordemos que la Facultad de Odontología desde 1962 hasta 1999 se
tiene su sede su biblioteca fue dependiente o tiene, su biblioteca principalmente fue centrado o tiene su eje en otras dependencias, hasta 1999. En el 2000 fue la que se trabajó o la que se ejecutó en este campus, o sea que tuvo un traslado bastante grande y voluminoso en esta sede. Esta biblioteca tiene una superficie de 80 metros cuadrados. También es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? También tenemos la parte de circulación y préstamo, de parte de las oficinas de dirección, tenemos las salas de informática, tenemos la sala de computación y sanitarios. Pero específicamente el del depósito donde está la biblioteca es aproximadamente de 80 metros cuadrados. Seguimos a la segunda, para contextualizar, y el objetivo de esta investigación es identificar los agentes de deterioros alojados en el material con la finalidad de prolongar la vida útil de estos documentos, para su mejor, obviamente, acondicionamiento y garantizando la preservación óptima. Para luego, con esta contextualización, quiero llegar a lo que es la clasificación del Instituto Canadiense y observamos en la tercera diapositiva, las falencias que estamos transitando en nuestro edificio. Estos movimientos de suelo, si vemos el edificio comienza con rajaduras, con hundimiento de pisos, con inundaciones, con filtraciones, y esas aguas no son agua servida, en la cual aparece en el subsuelo, en donde está la parte conjunta a esta colección. Si seguimos con otras diapositivas, vemos también cómo los recursos humanos, como por ejemplo la bibliotecología, tiene los procesos administrativos y técnicos con el tratamiento que le hacemos a esa colección, que también tienen, no sé si se visualiza las etiquetas, los sellados, como propiamente dicho, de todo trabajo bibliotecológico, que a mayor plazo afecta también a esa colección. Si visualizamos también en la parte de la estantería, están empostrados contra la pared sin ningún tipo de aireación entre lo que es la pared y el estante y la unidad de bibliográficas. O sea que no tiene suficiente aireación. Después vemos un poco abajo cómo los libros tienen los sellos, tiene dedicatorias también de lo que son los que fueron colegas del doctor Muñoz. Seguimos con las otras diapositivas en las cuales también, como estamos en una zona subtropical y en la zona mesopotámica, tenemos intensas incendios alrededor, como se ven, y también en la ruta nacional número 12 se está proyectando una autovía que podría ser, no estoy a ciencia cierta, esos movimientos de grandes obras, la que afectan o lo que están afectando a nuestra comunidad o a nuestra biblioteca, porque es todo el ala cercana a lo que es la ruta nacional número 12. Con respecto también a los incendios que se están produciendo en las zonas de las vegetaciones, que si bien no repercute directamente o muy cercano a la biblioteca, sí se producen y repercuten a largo plazo esas afecciones, como por ejemplo el humo y demás.
Vemos también cómo esas rutas o esos movimientos de suelos afectan a nuestra unidad de información. Si seguimos en la segunda diapositiva, seguimos viendo rajaduras, humedad, en donde se va descascarando la pared. Abajo, no sé si se visualiza, al ser un piso blanco, es agua la que se refleja, por eso las sillas están sobre la mesa, en donde eso afecta, obviamente, a nuestra biblioteca, a nuestro sector, y más arriba tenemos a cercanos o contiguo a la pared que se ve la inundación, las colecciones de este doctor, del doctor Monzón. Eso con respecto al agua. Con respecto a las plagas, si seguimos con esas diapositivas, vemos que estas filtraciones y la humedad que se produjeron en las primeras inundaciones alrededor de enero del 2020. Y vemos cómo afecta en el arqueamiento, pegado de hojas, floating, manchas, hojas quebradizas, y con signos también en el cuerpo del libro. ¿Sí? Si seguimos en la otra, esto nos lleva a una recomendación que a raíz de todas estos movimientos y a partir de estos proyectos de concientización, como me movilizó para hacer un aporte a esa colección, a esa comunidad, y a aportar con respecto a lo que es la conservación preventiva. Entonces, obviamente se recomienda una recuperación urgente de las condiciones edilicias para que las filtraciones e inundaciones no pasen a mayores, para luego seguir con la limpieza de las fuentes bibliográficas y confeccionar las unidades de conservación, elementos libres de ácidos, fumigaciones conscientes, productos que ataquen a los insectos y roedores detectados. En nuestra facultad se hace a nivel masivo, a nivel global, desde la universidad, desde la facultad, pero no estamos atendiendo las especificaciones directas a lo que es nuestra colección. Ahí estamos, damos por terminado mi exposición. Lo que puedo agregar desde mi parte es agradecer a toda esta comunidad en la que me brindó un espacio para poder exponer mi pequeño aporte desde la ciudad de Corrientes. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Estuviste perfecta en tiempo. Así Gracias. que te agradecemos. Cualquier cosa, si tenemos preguntas, te las hacemos llegar. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la bienvenida a Wagner. Perdón, Eduardo, sos el que queda después de Wagner. Hola, Wagner, ¿cómo estás? Hola. Wagner nos va a presentar. Ay, disculpate, si querés presentarte vos, Wagner, yo te puedo decir la gestión de riesgos aplicada en obras civiles, de reforma en archivos y aplicación de protocolos de emergencia, ¿está bien? Perdón, Sí, porque no sé, sí. el portugués no lo pude. Acá tenemos a Wagner presente, Wagner Augusto Suárez de Aquino, que también la redactó, pero no está presente hoy, Willy de Barros Goncalves, de Brasil. Muchas gracias, Wagner. Gracias. Primeiramente, boa tarde. Eu peço desculpas em apresentar em português. Vou tentar
falar um pouco mais lento para poder tentar ser compreendido. Agradeço a oportunidade de participar do evento, parabenizo a toda a equipe que organizou. Tem sido bastante um acúmulo de informações bastante importantes para todos nós que temos um interesse no patrimônio cultural. Particularmente, eu vim tratar, então, da gestão de riscos aplicada em obras civis de reforma em arquivos e aplicação de um protocolo de emergência. Eu agradeço o professor Dr. Willy, que foi meu orientador no mestrado, fruto dessa pesquisa. E eu sou do Corpo de Bombeiros, sou militar do Corpo de Bombeiros, e trouxe a minha experiência de bombeiro para dentro do patrimônio cultural. E no ano de 2017, uma importante parceria da Secretaria de Estado de Cultura com o Corpo de Bombeiros me designou para o local que a gente vai tratar aqui, que é o Arquivo Público Mineiro. É um local que ele acondiciona um valiosíssimo, muito importante acervo para a história de Minas Gerais e do Brasil. E toda essa documentação que está lá no Arquivo Público Mineiro, ela é uma documentação que boa parte dela é única, não existe exemplares reproduzidos em outros locais. Nós temos, então, um acervo que está distribuído em diversos tipos de suportes, fílmicos, mapas, documentos em papel, microfilmes, fotografias. Então, é um acervo bastante diverso. E nós temos o próprio edifício, que também é um acervo, né? É um bem tombado pelo patrimônio cultural. Então, nós temos a situação de estarmos tratando aqui com dois bens patrimoniais, tanto o edifício quanto o acervo nele contido. Em 2019, esse arquivo ele passou por uma obra de restauração, de revitalização na área de arquitetura, engenharia e segurança. E então, o interesse foi unir esses dois universos, né, os conhecimentos acadêmicos e também enquanto bombeiro, para nós desenvolvermos um protocolo que fosse aplicado para esse contexto de obra. E baseado, então, na metodologia do ICROM, que prevê, né, o evitar, bloquear, prevenir, responder, recuperar, os estágios de controle, nós, então, seguimos no desenvolvimento dessa ferramenta, aplicando toda a ciência do patrimônio, a fim de manter íntegro tanto os edifícios quanto o acervo documental. O Arquivo Público Mineiro ele foi criado no ano de 1895, e ele é uma instituição, então, que abriga toda essa documentação que traz notícia, né, da época da exploração de ouro nas Minas Gerais, também da questão da escravidão, e vários outros documentos que são bastante importantes e muito utilizados para pesquisa. Baseado, então, no princípio, né, na ideia de nós desenvolvermos um protocolo que fosse eficiente e desse conta de proteger ambos acervos, como foi falado, tanto o edifício quanto o bem ali custodiado, né, o acervo, nós desenvolvemos, então, esse protocolo e na etapa inicial, né, já na elaboração da fase diagnóstica do nosso levantamento, nós vimos que de todos os agentes de deterioração conhecidos, todos eles eram encontrados ali no Arquivo Público Mineiro. E isso, ele trazia, então, risco tanto para o edifício quanto para o acervo que estava contido nesse edifício. E nós tínhamos a difícil situação que era de fazermos uma obra de engenharia, uma obra de intervenção na edificação e assegurarmos a integridade desses bens.
e esses bens eles não seriam removidos, eles não seriam retirados do arquivo durante o período de obra. Então, nós tínhamos que assegurar que durante o processo de obra não houvesse nenhum dano ao acervo. Em cima disso, então, nós fizemos esse protocolo, que ele pode ser replicado para museus, bibliotecas e arquivos, principalmente. O objetivo principal era apresentar e discutir a urgente necessidade da segurança, né, dos arquivos públicos brasileiros. E, então, nós fizemos, para isso, nós treinamos uma brigada dentro de um plano de emergência, fizemos um plano de abandono da edificação, um mapa de intervenção por obra e o estabelecimento de caminhos seguros, além de um protocolo de emergências. Todas essas atividades elas foram baseadas dentro da estrutura, né? E tiveram como eixo estruturante a gestão de riscos aplicada ao processo de obra. Mas nós também trouxemos a aplicação da gestão de riscos para dentro da elaboração do projeto. Ainda no projeto, nós já aplicamos a gestão de riscos. Durante, então, esse treinamento, nós fizemos vários ensaios simulando situações de emergência ao longo do processo de obra. E aí nós íamos adequando, então, o que seria o mapa de intervenção, aqueles locais que estariam em obra, e como nós criaríamos rotas seguras caso houvesse algum tipo de emergência naquele contexto. Esse mosaico de fotos, ela é uma síntese da realidade encontrada quando nós fizemos o diagnóstico do Arquivo Público Mineiro. Nós tínhamos, portanto, todos os riscos, né, encontrados ali, fruto dos agentes de deterioração conhecidos. Então, do ponto zero, né, da gestão de riscos, que nos permite identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar um evento, nós, então, estabelecemos essa metodologia de trabalho e começamos a mensurar, então, o que seria a magnitude dos riscos que nós encontramos e quais dentre eles eram os inaceitáveis. Principalmente a questão do risco de incêndio, porque nós temos uma carga incêndio muito alta, nós tínhamos que fazer todo um trabalho de contenção para que não houvesse nenhum princípio de incêndio no local. Nós temos vários produtos químicos acondicionados no local, temos filmes ainda com nitrato de prata, também acondicionado no local, nos depósitos em que uma variação térmica poderia levar a um princípio, né, ao início de uma combustão nesses filmes. Então, nós tínhamos que tratar termicamente o contexto da obra sem criar uma variação de temperatura muito grande que não colocasse esse acervo e a casa toda em risco. O Arquivo Público Mineiro ele pertence a um conjunto arquitetônico com 2 edificações, sendo uma área de depósitos vertical de 4 andares e uma casa construída ainda no início da capital. E essa casa, então, ela condiciona toda a parte de gestão do arquivo público e as demais dependências são os depósitos e as áreas de pesquisa. A partir desse contexto, então, nós temos essa imagem aqui que nos mostra a fachada do arquivo público. Esse pequeno extrato aqui mostra os tipos de suporte que nós temos de documento e o volume, né, de cada um, a quantidade de microfilmes, de filmes, o acervo digitalizado, as obras raras, os livros, as fotografias, a quantidade de mapas, o acervo textual e o acervo físico. E à esquerda nós temos, então, um fluxograma, que é a síntese desse projeto que nós elaboramos, que é o protocolo de emergência aplicado ao contexto de obra civil de engenharia, arquitetura e segurança. Aqui, então, basicamente, ele se divide, esse fluxograma divide as ações em 2 partes.
a parte operacional e a parte gerencial. Cada uma dessas partes, então, nós temos um ciclo, né? Onde na parte operacional nós temos 2 ciclos de ação e na parte gerencial dois ciclos de ação também. A sequência das ações, elas vão, então, desde a identificação da pessoa que percebe um sinistro até a resposta dos órgãos de emergência no local. E dependendo do tipo de sinistro e da magnitude, nós, então, acionamos o nosso plano de salvaguarda. E quando ele é acionado, ele finaliza, então, essa etapa do primeiro ciclo operacional, que diz respeito, então, que diz respeito à resposta em loco dos órgãos de emergência. Nós consideramos os órgãos de emergência como sendo bombeiro, polícia e o SAMU, que chama aqui no Brasil. E já no plano gerencial, nós trouxemos mais para a questão da gestão desse protocolo, sendo que ela seguiria uma segunda etapa do protocolo, e ele reuniria, então, em torno de si todas as informações da primeira etapa, que diz respeito à parte operacional, e ele serviria para que fosse feito, então, um banco de dados e também a memória dos eventos, para aquilo se tornar mecanismo preventivo dentro de um ciclo de estabelecimento de resposta. Aqui nós temos o detalhamento das fichas, ela é dividida em cada um dos ciclos e, pormenorizadamente, vem detalhando em cada uma das fichas quais são as ações e as etapas respectivas dentro dessas ações. As 2 fichas, então, elas dão a compreensão dessa fase da estratégia operacional e a divisão dela, e as 2 fichas sequenciais, elas dão a ideia dessa segunda etapa, que é a estratégia gerencial do plano. Ela termina, então, com uma elaboração de estudo, onde o fim dela vai criar as diretrizes e apontar as tomadas de decisão sempre que acontecer um evento. Nas nossas considerações finais, durante todo o processo de treinamento, né, e também da obra propriamente dito, todo o processo ele foi dentro do período da Covid, da pandemia da Covid. E nós tivemos muitas intempéries nesse processo, porque desde a dificuldade, né, no processo de obra, do deslocamento e também da logística do material de obra, até mesmo com o adoecimento de profissionais que faziam a obra e todas essas questões. Então, nós tivemos que redobrar as questões de segurança, pensando no cenário também, no cenário de saúde. Então, além dos desafios da escassez de material, da dificuldade e da demora que nós tivemos, nós tínhamos o problema de adoecimento das pessoas. Pensando em tudo isso, então, nós criamos dentro do plano uma linha de ação que era voltada às questões do desenvolvimento da pandemia e como que nós relacionaríamos, né, a crescente da pandemia ou o controle da pandemia dentro desse cenário de obra. Porque nós tínhamos um prazo executório dessa obra que ele não poderia ser postergado por várias razões, e o resultado ele foi positivo. Por quê? Porque nós conseguimos estabelecer um seguro para a obra, toda a obra foi feita sob seguro, nós tínhamos um monitoramento diário dessa obra, e nós tínhamos também um protocolo de emergência que, caso algo fugisse ao controle, todas as ações a serem tomadas, elas estavam estabelecidas dentro desse protocolo. Então, ele serviu como um modelo para nos orientar dentro do contexto da realização de obra em arquivo, em que nós tínhamos a missão de segurar
e manter íntegro tanto um edifício que estava sofrendo uma intervenção por obra de engenharia, quanto também o acervo que estava contido nele e que ele não foi retirado para a realização dessa obra. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Wagner. Así que muy linda la presentación, te agradecemos mucho. Bueno, ahora sí, perdón. Le pido a Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, que ya lo tenemos ahí. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Que junto a Luis Gracias. Ernesto Paz Enrique, que no va a estar presente, pero nos van a presentar la conservación documental en archivos de gestión, estudio de caso en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, de Cuba. Adelante, Muchas Eduardo. gracias. Sí, Wagner, te pido si puedes dejar de compartir, así puede compartir Alejandro. Só um momento, por favor. Muy bien. Ahí va. Gracias, Wagner. Sí, se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Buenos días para, bueno, los que estamos al norte y buenas tardes para los y las colegas que se encuentran en el Cono Sur. En primer lugar, agradecemos la posibilidad de socializar esta ponencia en la cuarta Jornada Nacional de Conservación Preventiva y Gestión de Riesgos, auspiciada por la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Entonces, sí, les presento el estudio. Se trata de conservación documental en archivos de gestión, estudio de caso en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba. Los autores, Luis Ernesto Paz Enrique, y bueno, quien les habla y presentará la ponencia, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso. Ambos profesores e investigadores cubanos, pero actualmente nos encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, acá en Ciudad de México. Bueno, entre los aspectos metodológicos del estudio, mencionar que para el diagnóstico de conservación de los documentos que atesora la institución, en este caso Universidad Central Marta Abreu de las Villas, se empleó el modelo de la Biblioteca Nacional de Venezuela en combinación con la leyenda de términos y abreviaturas elaborada en los programas Diagnos y Fotodiagnos del Instituto de Historia de Cuba en el año 2008. En el caso del modelo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, tiene una amplia aplicabilidad en instituciones de información. Varios investigadores han validado este método en múltiples investigaciones desarrolladas fundamentalmente en el área latinoamericana y caribeña. Por su parte, el programa Diagnos del Instituto de Historia de Cuba ha desarrollado bueno, pues, diagnósticos de conservación con la capacidad de procesar grandes volúmenes de información. La población del estudio estuvo constituida por el total de expedientes que se almacenan en la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, registrándose un total de 302 expedientes activos y 164 pasivos, que suman un total de 476 documentos. Estos datos mencionados, bueno, pues fluctuaron en dependencia de la demanda de la contratación de la universidad, o sea, van fluctuando, y además la disponibilidad de los recursos humanos. Un poco ya contextualizando, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, por sus siglas UCLV, se ubica en la región central de Cuba, específicamente en la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara. Es una institución declarada Monumento Nacional de la República de Cuba, donde particularmente influye en esta decisión la documentación histórica y patrimonial que se atesora en el centro. Sin embargo, se han reportado malas prácticas con la documentación, asimismo extravíos, pérdidas totales de la documentación del centro.
La documentación patrimonial en la actualidad se encuentra diseminada por varias áreas de la universidad ante la ausencia de locales adecuados para el almacenamiento. Los expedientes de profesor a tiempo parcial, en dependencia de las características de la persona que reflejen, pueden convertirse también en patrimonio bibliográfico de la universidad. En el área de profesor a tiempo parcial se atesora en su archivo de gestión toda la documentación relacionada con los trabajadores del centro, que por sus cualidades son contratados en un determinado tiempo o semestre, incluyendo los expedientes en sí mismos. Esta área carece de un diagnóstico de conservación que facilite la creación de políticas de conservación documental. Por otra parte, dicha área además está deficitaria de un plan de medidas preventivas para la conservación de estos documentos. En tal sentido, a partir de esta situación problemática planteada, se consideraron como objetivos del estudio diagnosticar el estado de la documentación que se almacena en el área de profesor a tiempo parcial y también diseñar un plan de medidas preventivas para la documentación diagnosticada. Entonces, ya referido a la conservación de los expedientes, específicamente a la variable sede, se puede establecer que esta universidad se encuentra, bueno, ubicada en la región central de Cuba, como ya había mencionado. Es un centro de educación superior que forma profesionales en pregrado de 55 especialidades de las ciencias técnicas, exactas, sociales y humanísticas. También tiene un amplio programa de formación posgraduado, por lo que genera gran documentación que se almacena en las secretarías de cada facultad y que posteriormente pasa a formar parte de los fondos del Archivo Central de la universidad. En el caso particular de la Dirección de Recursos Humanos, que se encuentra una imagen en la diapositiva, o sea, del edificio en el cual se encuentra esta dirección, se encuentra ubicada en el segundo piso de este inmueble, conocido, bueno, popularmente como el U4 de la universidad. Colinda con varias edificaciones, en este caso edificaciones de beca universitaria y con el teatro de la propia institución. Esta dirección tiene como objetivo principal, bueno, pues atesorar y orientar toda la cuestión de gestión integrada a los recursos humanos, todas las unidades organizativas, también toda la aplicación de las categorías docentes. El local particularmente ocupa el área de profesor a tiempo parcial, se encuentra ubicado en un espacio de la torre central, o sea, la torre que vemos en la parte derecha, o sea, desde arriba hacia abajo. Esta área se encarga de, entre otros procesos, de la ubicación y reubicación de los profesores a tiempo parcial. Para ello se asigna o resigna un puesto de trabajo a cargo del candidato que vaya a cubrir esta plaza vacante o que voluntariamente lo haya solicitado. La ubicación geográfica y el ambiente externo de la institución, algo se puede ver en la imagen, pues afectan en alguna medida la conservación de estos documentos. En el caso de la presencia de árboles de gran tamaño que se encuentran en toda la institución, en todo el campus de la institución, también las lluvias y la presencia de ventanas que puede también provocar daños en estos documentos porque se encuentra sobre todo influenciado por un clima de tipo natural. No existen grandes afectaciones, pudiera decirse, por cuestiones de humo provocada por automóviles porque no existe digamos, un movimiento en esta área intenso de tráfico de vehículos porque es un área poco transitada de la institución. También es válido mencionar de que en esta área donde se encuentra la universidad, sería como las afueras de la ciudad de Santa Clara, se produce un microclima que hace que las temperaturas sean 2 grados Celsius más bajas aproximadamente que en cualquier otra parte de la ciudad de Santa Clara. Por lo tanto, esto también un poco que incide, ¿no? en los criterios de la conservación de los documentos. También se identifica que las colecciones se encuentran ubicadas en la segunda planta del edificio,
en un espacio de 4 metros por 3 de ancho. El depósito comparte el espacio con el puesto de trabajo de otras 3 personas, por lo tanto, ya aquí podemos también ir identificando otros sesgos que pueden incidir en esta colección. En el edificio administrativo también frecuentemente ocurren apagones, o sea, cortes de electricidad, producto del alto voltaje y además de las condiciones económicas en las cuales se encuentra el país, que sistemáticamente estas situaciones ocurren. También se identifica la carencia de equipos controladores del clima o medidores, en este caso termómetros, psicómetros, y carecen de deshumidificadores, lo cual puede, o sea, atenta y aumenta la humedad relativa, también ante la presencia de un aire acondicionado que va fluctuando también a partir de los propios cortes de electricidad. La humedad relativa fluctúa entre 30 y 70%, en dependencia de la época del año en el cual se encuentre. Y como pueden también constatar en la diapositiva, se aprecia por marcas en las paredes, por la incidencia directa de las lluvias en los laterales y también por la carencia, en este caso, de, digamos, acciones reconstructivas del edificio que pudieran minimizar estos riesgos. En cuanto a la variable identificación, se establece que el área de profesor a tiempo parcial cuenta con colecciones no bibliográficas relacionadas directamente con la función social que ya les había mencionado y en correspondencia con también la finalidad de un archivo de gestión que tiene esta propia envergadura. Los expedientes en este caso que contan son actas, declaraciones juradas, autorizos de trabajo, contratos a tiempo parcial, copias de ratificación de categorías docentes, títulos de grado científico. Esta documentación potencialmente posee un alto también valor patrimonial, puesto que la mayor parte de los profesores que se contratan a tiempo parcial son jubilados y algunos de estos trabajaron en los primeros años de la fundación de la universidad, además de que la mayor parte poseen premios nacionales e internacionales por su labor científica y docente. También se realiza un análisis de la situación actual en cuanto a la conservación de los documentos, se evalúa el estado constructivo del centro, se contatan las condiciones de almacenamiento y también, bueno, pues se entrevistan a especialistas del área de profesor a tiempo parcial. Sin embargo, otras de las variables más alarmantes se identifica el depósito. El archivo cuenta con una llave de agua, podemos verlo ahí en la imagen, perdón, que funciona en este caso y es utilizada cotidianamente. El riesgo, en este caso, de la existencia de tuberías de agua en los depósitos se encuentra descrito en múltiples estudios y, bueno, solo entre ellos destacar el estudio realizado por Castillo y Ravelo en el año 2017. Para el depósito que se analiza, digamos que una rotura de la tubería provocaría la pérdida de cientos de expedientes por la cercanía de la instalación con la estantería. Las condiciones de almacenamiento tampoco son las correctas. Atendiendo a la variable mobiliario, se identifica el empleo de 3 estantes metálicos en buen estado de conservación, en este caso sin presencia de óxidos ferrosos. Se identifica además una estantería de cartones de bagazo con un soporte de metal. También mencionar que las estanterías están cercanas a las paredes y bueno, esto sumado a lo que había mencionado de la incidencia de las humedades y de las filtraciones de agua producto de la lluvia, pues también es otro de los grandes factores de riesgo de estos documentos. También, como bueno, lo podemos constatar en la diapositiva, existen altos niveles de hacinamiento propiciado por una estantería insuficiente y además el poco espacio que posee el propio local. También mencionar que no existen en la sala depósitos para baños o closet y bueno, todo confluye en la misma área, ¿no? Ahora bien, atendiendo a la variable condiciones generales de la colección, los documentos carecen de ser procesados según las normas internacionales para el análisis documental. En cuanto a su antigüedad, la documentación en sentido general contiene fuentes de los profesores a tiempo parcial de la universidad que se encuentran, perdón,
que se encuentran activos desde la década de los años 60 hasta la actualidad. El total de documentos está compuesto por pulpa química. Gran parte de la documentación fue elaborada de forma impresa con firmas autorizadas de tipo manuscrito, por lo que se analiza el tipo de tinta también empleado, que en este caso fue la sintética o comercial. Y bueno, mencionar que a pesar de las afectaciones descritas, milagrosamente, los documentos son legibles y pueden ser todavía utilizados, por lo que la valoración general que se da desde el diagnóstico de la colección es de regular. En el depósito también mencionar que se almacenan objetos ajenos a la documentación como plantas sembradas en macetas, implementos de cocina, como habíamos visto, alimentos, también implementos o sea, productos para la higienización de estos elementos que se emplean en la cocina, tales como cloros, como determinados detergentes. El local también, en el local se encuentra eh, toda esta documentación que confluye, o sea, una especie de local para estos propósitos, pero también para la misma cuestiones domésticas de los funcionarios que trabajan en esta dirección. Ahora, en cuanto a la variable condiciones ambientales del depósito, se puede establecer que se encuentra alejado de la costa. Esto vamos a decir que es un aspecto positivo dentro de este mar de situaciones que exceden a la colección, por lo que no existe salubridad en el ambiente. El depósito en este caso también es válido mencionar que está poco ventilado, ante la presencia de pocas ventanas en este caso, y también, como ya había comentado, una deficiente y fluctuante climatización artificial. Ahora les muestro una sistematización de los factores de deterioro identificados en la muestra, destacando en este caso, digamos, un ranking descendente, las manchas de óxido local atribuido a diferentes factores. Ya habíamos mencionado las cuestiones de las tintas comerciales, eh, el polvo en este caso y el emborronado de los documentos. Bueno, otra muestra de estos factores de deterioro, incluido presencia de excrementos como la menos, pero o sea que tenemos aquí, digamos, una gran cantidad de factores de deterioro. Por eso mencionaba bueno, que la colección es casi que un milagro que se mantenga, el depósito se mantenga en estas condiciones. Bueno, el plan de medida propuesto se orienta a aquellos problemas base que generan, digamos, otras complicaciones debido a la cantidad, a la diversidad de situaciones identificadas. Los autores consideramos, en primer lugar, que digitalizar estos fondos sería digamos, un imperativo, sobre todo los documentos que posean mayor valor patrimonial, dada la propia condición de la universidad como patrimonio nacional. También otra línea de trabajo estaría orientada hacia las condiciones e infracciones que se cometen en el local, incluyendo todos estos usos indebidos del local, también la posibilidad de la ampliación o sea, del área que posee el local, o el cambio, ¿no?, hacia otro espacio más favorable. Y también, bueno, por supuesto, la limpieza del local. Aquí en los factores de deterioro veíamos, por ejemplo, el polvo, uno de los más importantes. Eh, Acá, bueno, está un poco más detallado en la diapositiva, pero vamos a continuar en aras del tiempo. También mencionar de que todas las medidas se diseñaron en el sentido de la conservación preventiva, ¿no? Para no arribar, ya que la propia colección se había, ¿cómo se llama? Se había identificado en un estado regular de conservación, pues para no arribar a esa fase de deterioro en los documentos que, bueno, presentan un mejor estado, o aquellos que puedan incluso recuperarse. Acá, bueno, también se incluyen estas cuestiones desde el punto de vista
que se dirían de tipo básico para un local con estos objetivos, y también, bueno, de esas cuestiones que ya habíamos mencionado, como no ingerir alimentos en el archivo, todo lo que repercute, los restos de comida que pudieran arrojarse al suelo, los insectos, roedores, microorganismos, entre otros aspectos. También, en última instancia, mencionar algunas medidas que se proponen para pautar el uso de sustancias químicas que aceleran el daño de los documentos. Tal es el caso de adhesivos para marcadores de los documentos, pegamentos que se emplean de cola animal con pH ácido. También, otra línea relevante de medidas que se plantean previendo el daño por catástrofes naturales, ¿no? Dada la proliferación de tormentas tropicales y huracanes en el caso de Cuba. Bueno, como conclusiones del estudio, la conservación preventiva de documentos posibilita el mantenimiento de las colecciones y alargar su vida útil. Las colecciones de documentos administrativos son prueba de la actividad institucional, en dependencia del valor y origen de la documentación. La misma puede constituir patrimonio de la nación. La conservación de estos documentos garantiza que se conserve la identidad e historia nacional. Por ende, el diagnóstico del nivel de conservación de los documentos que se almacenan en el área de profesor a tiempo parcial del área de la Dirección de Recursos Humanos en la institución mencionada arroja que el estado de conservación de las colecciones, objeto de análisis, es regular, aunque se identifican factores de deterioro que a mediano o largo plazo pueden provocar la inutilidad de estos documentos. Bueno, se propone en última instancia un plan de medidas preventivas para las colecciones de documentos analizadas que parten del diagnóstico de conservación que se realiza y de los tipos de afectaciones identificados. Bueno, hasta aquí la ponencia. Agradezco a todos y a todas la atención, y bueno, quedo atento de sus comentarios. Gracias, Muchísimas Eduardo. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos acá a la profesora María Laura Rosas, la coordinadora de este gran evento, vamos a decir, que nos va a dejar unas palabras. Por favor, María Laura. Bueno, quiero darles las gracias a todos los participantes del eje temático de esta mañana. Realmente han sido unas exposiciones muy claras y con muchas experiencias compartidas, eso está muy bueno. Comentábamos también que van a quedar después no solamente grabadas en YouTube para volver a verlas o para compartirlas, sino que las vamos a subir a un espacio web que tenemos con todas las ponencias también de la jornada del año anterior, de las terceras, y bueno, contarles que en un rato más, por eso teníamos que terminar en tiempo, en un ratito más nos vamos a estar encontrando nuevamente por este canal, pero además presencial en la facultad. Hoy iniciamos a las 16 horas. Veo a Pilar por allí, capaz que querés compartir algo, Pilar. No, también felicitar porque la verdad, bueno, hoy participaron muchos de los integrantes del equipo de investigación y de extensión. Felicitarlos a todos, especialmente a ellos por el trabajo que hacen, que como sabemos siempre la investigación y la extensión son parte voluntaria, la mayoría de los casos para los docentes, así que bueno, es un esfuerzo y un compromiso que realizan todos los días. Y la verdad que también las otras ponencias escuchadas bueno, cercanas como la de Resistencia, digamos que sabemos que también es un grupo que viene trabajando muy seriamente, y las otras que siempre es un placer escucharlas, digamos, no enterarse de eso, del trabajo con los fósiles, con las cintas, son cosas que por suerte no tenemos en las bibliotecas. El tema de los fósiles que es bastante complicado, ya con los libros y documentos estamos completos. Gracias, Pilar. La verdad que yo bien. escuchaba a todos los equipos que te nombraban y bueno, ¿cuándo tenés tiempo, Pilar, para acompañar a tantos, ¿no? Como nos pasa a todos los docentes que tenemos que acompañar a los equipos y además investigar nosotros y de hacer docencia. Así que muchas gracias por tu compromiso también, y por haber motivado a que participaran en estas jornadas. Muchas gracias. Un placer. Chao, Pilar, muchas gracias.
Bueno, los esperamos en este mismo canal a partir de las 16 horas. Gracias a todos los colegas y compañeros que participaron hoy. En un rato nos vemos. Hasta luego.